Y si te dijera que antes del diluvio, el problema no empezó con la lluvia, empezó con el corazón del hombre. Antes de que el cielo se abriera, la tierra ya estaba destruida por dentro. La historia de Noé no comienza con un arca, comienza con un mundo perdido, una generación entera que se alejó de Dios, violencia, maldad, orgullo y una humanidad que ya no quería escuchar. La Biblia dice que la maldad del hombre era grande en la tierra. No era un error pequeño, no era una caída momentánea, era una corrupción profunda. Los pensamientos del corazón humano se habían torcido, la violencia llenaba la tierra, la gente vivía como si nada tuviera consecuencias, como si Dios no viera, como si nunca llegara el juicio, pero Dios sí veía, y mientras todos seguían su vida, algo estaba a punto de cambiar. Lo más fuerte es esto: antes de que Dios mandara el diluvio, Él miró la tierra y lo que vio le dolió. No fue solo juicio, fue tristeza. El mundo que Él había creado se había convertido en algo irreconocible. El diluvio no fue el inicio del desastre, fue la consecuencia, porque cuando una generación pierde el temor de Dios, la destrucción empieza mucho antes de que caiga la primera gota. Pero en medio de toda esa corrupción, Dios no actuó en silencio. Primero observó, después decidió, y lo que decidió cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Dios no destruyó el mundo porque sí, lo hizo cuando la humanidad ya había cruzado una línea, y esa línea no era visible para ellos. Mientras la gente seguía viviendo como si nada pasara, Dios veía algo que nadie quería reconocer. La tierra estaba llena de violencia, el corazón humano se había endurecido y el mal ya no era excepción, era normalidad. Dios mira la tierra, ve corrupción, ve abuso, ve una humanidad que ya no escucha, y entonces toma una decisión terrible: el juicio vendrá. Pero aquí está lo profundo: Dios no actúa desde el impulso, no es rabia descontrolada, es justicia, porque cuando el mal se vuelve sistema, cuando la violencia llena la tierra, cuando nadie quiere volver atrás, el juicio deja de ser amenaza, se convierte en consecuencia, y entonces Dios anuncia algo imposible de imaginar: las aguas cubrirán la tierra, todo lo que parecía firme desaparecerá, el mundo que conocían llegará a su fin. El juicio de Dios no llegó de repente, llegó después de una humanidad que eligió no escuchar, pero en medio de una generación perdida había un hombre diferente, uno solo, Noé, y Dios lo llamó. Imagínate escuchar a Dios decirte: construye algo que nadie entenderá para sobrevivir a algo que nadie cree. Noé vivía en un mundo corrupto, pero él no caminaba como todos. La Biblia lo presenta como un hombre justo, no perfecto, pero diferente, y esa diferencia lo puso en el centro de una misión imposible. Dios le habla a Noé, le revela lo que viene: un diluvio, un juicio, un final, pero también le da una salida, un arca. Noé recibe instrucciones, medidas, materiales, dirección. No era una idea simbólica, era una construcción real, grande, pesada, difícil, y lo más fuerte es que Noé debía empezar antes de ver una sola nube, antes de escuchar lluvia, antes de tener pruebas, solo con una palabra de Dios. Noé tuvo que decidir creerle a Dios o creerle al mundo que se burlaba de él, y eligió obedecer. La fe de Noé empezó cuando todavía no había señales, porque la obediencia verdadera no espera ver el diluvio para construir el arca. Pero obedecer no era solo escuchar. Ahora venía lo más difícil: trabajar durante años mientras todos pensaban que estaba loco. Noé no construyó un arca en secreto, la construyó frente a todos, y cada golpe de madera era una advertencia. El arca no apareció de un día para otro, fue trabajo, tiempo, cansancio, fe repetida todos los días. Mientras otros vivían sin preocupación, Noé construía el futuro. Noé corta madera, levanta estructuras, une vigas, trabaja con sus hijos. Su familia ve su esfuerzo, sus manos envejecen, su cuerpo se cansa, pero él sigue, porque cada tabla tenía un propósito, cada medida obedecía una orden, cada día de construcción era una declaración. Dios habló y yo le creo. La gente podía verlo, podía preguntarse, podía reírse, pero Noé no se detuvo. Lo más impresionante no fue construir el arca, fue seguir construyéndola. Cuando el cielo seguía limpio, sin lluvia, sin tormenta, sin señales, solo fe. A veces la obediencia parece absurda, hasta que llega el día en que todos entienden por qué obedeciste. Pero cuando alguien obedece a Dios,
Dios en un mundo perdido. No siempre recibe apoyo, muchas veces recibe burla. Noé advertía que venía juicio, pero la gente no tembló, se rió, y esa risa fue una de las señales más oscuras de toda la historia. Mientras el arca crecía, también crecía la burla. La gente veía a Noé trabajar, veían la madera, veían el tamaño, veían su insistencia, pero no veían peligro. Algunos se acercaban por curiosidad, otros por burla, otros para decirle que estaba perdiendo la vida. No va a pasar nada, siempre ha sido igual. ¿Dónde está la lluvia? Y Noé seguía. Sus hijos podían sentir la presión, su esposa podía ver el peso en su rostro, pero él no abandonaba, porque la burla no cambia la verdad. La incredulidad de otros no cancela lo que Dios dijo. El momento más fuerte es imaginar esto. La gente se reía del arca, sin saber que un día desearían estar dentro. Hay advertencias que parecen exageradas hasta que se cumplen, y cuando llegan ya no parecen exageradas, parecen misericordia ignorada. Pero entonces ocurrió algo que nadie pudo explicar. No fue Noé quien salió a buscar a los animales. Los animales comenzaron a llegar. Hubo un momento en que la burla tuvo que detenerse, porque algo imposible empezó a pasar. Los animales comenzaron a llegar. Noé había construido, había advertido, había soportado la burla, pero ahora la señal era visible. La creación misma empezó a moverse. De lejos comenzaron a aparecer animales caminando en parejas, aves descendiendo desde el cielo, bestias saliendo de los campos. No era caos, era orden, como si una voz invisible los guiara. Noé y su familia los miraban entrar uno tras otro, pareja tras pareja, y mientras la gente observaba, la risa empezó a morir, porque aquello ya no parecía una locura, parecía una señal. Lo más fuerte es que los animales obedecieron antes que muchos hombres. La creación entendió lo que la humanidad ignoró. Cuando Dios decide moverse, hasta la naturaleza responde, pero faltaba el momento más terrible. No cuando entraron los animales, sino cuando la puerta se cerró. La escena más aterradora del diluvio tal vez no fue la lluvia, fue una puerta cerrándose. Noé entró al arca, su familia entró, los animales ya estaban dentro, el mundo seguía afuera, y entonces llegó el momento. La Biblia dice algo fuerte: Dios cerró la puerta. No fue Noé, no fue su familia, fue Dios. Eso significa que hubo un límite, un antes y un después. Mientras la puerta estaba abierta, todavía había oportunidad, pero cuando se cerró ya no era advertencia, era cumplimiento. Afuera, la gente todavía podía no entender, todavía podía reír, todavía podía mirar el cielo sin miedo, pero algo había cambiado. La misericordia había tenido un final. El sonido de esa puerta cerrándose marcó el momento donde el mundo quedó separado en dos, los que entraron y los que se quedaron fuera. A veces lo más fuerte de una historia no es el juicio que llega, es la oportunidad que se cerró antes. Y entonces, por primera vez, empezó a caer agua del cielo. Cuando cayó la primera gota, todo cambió. Lo que parecía imposible empezó a golpear la tierra. Durante años Noé había advertido, durante años la gente había ignorado, pero ahora el cielo respondía y ya no había forma de burlarse. Primero fue una gota, luego otra, después muchas. El cielo se oscureció, el viento cambió, la tierra empezó a temblar bajo el agua. La gente miró hacia arriba, al principio con sorpresa, luego con miedo, luego con desesperación. La lluvia no se detenía, los ríos crecían, la tierra se abría, el mundo conocido empezaba a desaparecer. Dentro del arca, Noé escuchaba el sonido de la lluvia golpeando la madera. Afuera, todo lo que antes parecía seguro se estaba hundiendo. La burla terminó cuando el agua comenzó a subir, y entonces todos entendieron: Noé no estaba loco, estaba preparado. La verdad puede parecer ridícula hasta que llega el día en que se vuelve evidente, pero después del ruido, después del miedo, después de la tormenta, vino algo todavía más profundo: el silencio. Después del diluvio no quedó ruido, no quedaron risas, no quedaron voces, solo agua y silencio. El mundo que Noé conocía ya no existía, todo había cambiado. La tierra estaba cubierta, las montañas desaparecían bajo las aguas. El arca flotaba sola en medio de un planeta irreconocible. Dentro del arca la vida continuaba, pero afuera todo era silencio. Noé
Noé escuchaba la madera crujir, los animales respirar, el viento golpear, la lluvia caer. Días y noches pasaban sin tierra visible, sin respuestas rápidas, sin saber cuándo terminaría, porque sobrevivir al juicio también requiere esperar. La salvación no siempre se siente cómoda, a veces se siente encerrada, oscura, larga, silenciosa, y ahí está lo profundo. Noé fue salvado, pero aún tuvo que atravesar el proceso. Dios lo libró del juicio, pero no lo sacó inmediatamente de la tormenta. A veces Dios te salva, pero todavía tienes que esperar dentro del arca. Pero el silencio no era el final, porque después del juicio, Dios preparó un nuevo comienzo. Después de perderlo todo, Noé no salió del arca como alguien victorioso. Salió como alguien que había sobrevivido. La lluvia terminó, las aguas bajaron, la tierra volvió a aparecer y entonces llegó el momento de salir, pero el mundo ya no era el mismo. Noé pisa tierra seca, mira alrededor, silencio, vacío, un nuevo mundo. Su familia camina detrás de él, los animales salen lentamente, la vida vuelve a moverse. Pero Noé entiende algo, no está empezando una aventura, está cargando una responsabilidad, porque sobrevivir no era el final, era el comienzo. Dios hace un pacto, una señal aparece en el cielo, el arco iris, no como decoración, como memoria, como promesa, como recordatorio de misericordia después del juicio. El mundo había sido lavado, pero el corazón humano todavía necesitaba dirección, y Noé, de pie bajo el arco iris, entiende que la historia empieza otra vez. Noé no solo construyó un arca, construyó obediencia en medio de una generación perdida, y cuando todos ignoraron la advertencia, él preparó un futuro. La historia de Noé no habla solo de agua, habla de advertencias ignoradas, de fe cuando nadie cree, de puertas que un día se cierran y de un Dios que también sabe empezar de nuevo. Si esta historia te impactó, suscríbete para más contenido bíblico como este. Déjame tu like, compártelo con alguien que necesite escucharlo y nos vemos en el próximo video.